Hola gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo hice este Book Nook y Asterix y Obelix. Si os gustan las manualidades y queréis averiguar cómo se hacen este tipo de objetos tan curiosos, quedaos a ver el vídeo entero. Vamos a comenzar con nuestro Book Nook. Lo primero que vamos a hacer es escoger el material de la base. Para muchos Book Nooks se utiliza madera, pero yo en mi caso decidí utilizar cartón ondulado para que veáis que se puede utilizar más o menos cualquier material que tengáis a mano y que no os preocupe porque al final, mientras funcione, funciona. Corté las bases de cartón de la medida en la que quería la caja. Elegí principalmente la altura de la caja y la profundidad que iba a tener en mi estantería. Después, una vez tuve los cartones cortados, lo que hice fue irlos pegando con cinta de carrocero uno a uno entre ellos. Este pegamento no es permanente, pero me sirve para sujetar las piezas en su sitio correcto y tenerlo a toda la estructura montada antes de meterle el pegamento real. Es un truquito para si no tenéis nadie que os ayude, esto es bastante práctico. Aparte que hacerlo así también os ayuda mucho a hacer pequeños ajustes y cambios cuando lo necesitéis. Yo, por ejemplo, tuve algún que otro error de medida y algunas cosas que tuve que corregir, así que me fue muy fácil hacerlo con la cinta porque podía ir corrigiendo sobre la marcha. Bueno, supongo que os estaréis preguntando algunos qué es un Book Nook. Un Book Nook básicamente es una maqueta decorativa que se coloca entre los libros de una estantería. Sirve para decorar, no tiene una función concreta y a mí me apetecía desde hacía mucho tiempo hacer uno porque la verdad es que viéndolos por internet hay auténticas obras de arte. Este es el primero que yo hice, así que es humilde. Ya os dije al principio que estaba hecho con materiales que consideré que la mayoría de la gente podría llegar a encontrar, o al menos un sustituto o un material parecido. Entonces no me detuve tanto en hacerlo hiper perfecto, sino que simplemente quería probar y disfrutar haciendo algo nuevo. Aquí me veis que estoy cortando un poquito de papel. Podéis utilizar papel de cocina, papel de periódico, yo utilicé un folleto normal y corriente. Este papel nos va a servir para cubrir nuestra maqueta. Como estamos utilizando cartón ondulado, este material es muy blandito y muy poco resistente, entonces queremos que sea un poco más duro. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es untar nuestro cartón de cola blanca. Esto hará que sea un poquito más impermeable, que resista la humedad, porque después tenemos que pintarlo. Si pintáis directamente encima de cartón ondulado, lo que os va a pasar es que se os va a arrugar y se os va a deformar un montón. Así que lo primero que hice fue dar, como bien os decía, esa capa de cola blanca y después ir añadiendo el papel. Una vez tengo toda la superficie cubierta de papel, ya voy añadiendo esa cola blanca. Y esto lo que hará será esencialmente reforzar y también plastificar un poquito la caja. Aquí veis cómo me quedó después de cubrirlo absolutamente todo, el interior también, y lo que tenéis que hacer es dejarlo secar muy bien una vez hayáis terminado este paso. Una vez tuve toda la caja forrada, tocaba crear la estructura. Esta estructura la voy a utilizar porque quiero que mi caja simule toda la profundidad posible. Es decir, quiero hacer la casita de Asterix que visteis al principio encima de una colina. Esta colina y unos cuantos truquitos de profundidad que os iré comentando ayudarán a que más o menos se vea que la caja pues, es profunda y parezca un paisaje. Para hacer esta estructura de la rampa también utilicé el mismo cartón ondulado y la cinta de carrocero. La verdad es que son los materiales principales de esta manualidad. Lo que hice fue crear unas cuantas columnas con el propio cartón. Os recomiendo hacerlas así triangulares como yo hice porque es una estructura bastante sólida y fácil de construir. Y fui colocando estas columnas debajo de las bases. Las bases son trocitos de cartón que miden exactamente el ancho del interior de mi caja y que decidí la altura a la que las quería colocar. La altura la van a determinar las columnas. Esta que me veis ahora mismo en pantalla es la parte del fondo donde va a estar apoyada la casa. Después coloqué las dos pequeñas columnas que van a ir en la parte de delante. Quería poner una valla en la parte delantera de la maqueta, así que por eso elevé un poquito la parte frontal para que no estuviera totalmente a ras de suelo. Después utilicé un cartón que une los dos pares de columnas para que tengamos así una rampa. No olvidé unirlo todo con la cinta, que como podéis ver es mi mejor amiga. La verdad es que parece que me voy a estar repitiendo un montón de veces, pero realmente es a lo que me dediqué. Para reforzar un poquito más la rampa y sobre todo la parte que curva, utilicé una pieza de cartón con la forma y el ángulo de la inclinación que tiene la rampa. Este paso no es estrictamente necesario porque una alternativa sería
rellenar el hueco de la rampa con, por ejemplo, el papel arrugado. Ambas cosas os pueden salir bien, a mí simplemente me apeteció utilizar una pieza de cartón así, pero quizás sea más fácil hacer bolas de papel. No lo sé, a veces cuando estás haciendo un proyecto y estás improvisando, no siempre haces lo más lógico ni lo más útil, y es que es la primera vez que lo haces. Como veis, decidí cerrar esta cajita por debajo también para que tuviera la más solidez posible. Y después simplemente tocaba comprobar que todo encajase dentro de la caja y para mi suerte todo encajaba bien. Así que ahora llegaba el momento de pegarla otra vez con cola blanca. La cola blanca, la verdad es que a mí me gusta mucho este pegamento para manualidades porque tarda en secar. Y esto es importante, porque muchas veces pegas algo mientras estás haciendo una manualidad y te equivocas. Entonces es muy bueno que la cola blanca te dé unos minutitos de chance en los que todavía puedes mover las cosas. Aparte que luego se seca muy bien, queda todo completamente pegado sin ningún problema y como os comentaba antes, la cola blanca plastifica y es que realmente es un polivinilo, es un plástico, entonces consigue aislar bastantes cosas y protegerlas de la humedad y eso incluye sobre todo cuando estamos pintando, que ese será el último paso en el caso de esta maqueta. Aquí veis que ya estoy colocando la rampa dentro de la caja y todo encaja. Es una gran satisfacción cuando estás haciendo proyectos así que todo encaje, porque normalmente siempre hay algún milímetro en el que yo personalmente fallo en el cálculo, pero esta vez todo quedó bien. Lo que hice fue asegurarla con un poquito más de cinta porque no quería que se me moviese ni un pelo y dejar secar la cola blanca. Aquí estoy colocando la tapa delantera para tapar, digamos, que toda la estructura interna que va por debajo de la rampa. Aquí es donde irá colocada la valla, que es como pues, un poquito la valla del poblado de Asterix. Y ya está montada la estructura. Ahora está muy feo, lo sé, parece de una película de terror, pero yo os prometo que esto va a mejorar al menos un poquito. Después, para la rampa seguí el mismo método que en el resto de la caja, es decir, lo cubrí de cola blanca y de papel, el mismo papel. ¿Nunca tiréis folletos? Bueno, no. Tirad folletos. No seáis como yo, no desarrolléis un problema. Pero si de vez en cuando hacéis manualidades como esta, tened guardados siempre unos pocos periódicos o unos pocos folletos de publicidad. Yo procuro tener siempre una bolsita con unos cuantos guardados porque nunca sé cuándo me pueden venir bien y la verdad es que bastante a menudo. Vale, ahora empieza la parte divertida que es utilizar la masilla de modelar. Aquí estoy usando pasta de papel, que en mi caso es de la marca Hobby, pero también la encontráis de marca Das y dependiendo del país en el que seáis, seguro que hay muchas marcas. Esto es una pasta que se seca al aire y se moldea con las manos, no necesitáis utilizar ningún horno para secarla ni nada por el estilo. Así que simplemente lo que hago es utilizarla directamente para esculpir todos los detalles que necesito. En el caso de lo que veis ahora mismo, estaba modelando un poquito el camino que va a llevar hasta la casa de Asterix. Como veis, fui utilizando un poco del primer truco de profundidad que vamos a emplear en esta manualidad y consiste en hacer que el camino sea más ancho en la parte delantera que al fondo. De esta manera nos da una sensación de mayor lejanía. Bueno, la casita. La casita vuelve a ser la misma estructura de cartón y de cinta de carrocero que utilizamos anteriormente. Lo único que hice fue cortar un par de fachadas del mismo tamaño para hacer por delante y por detrás. Esto en realidad no es tan necesario ya que la casita estaba apoyada contra la pared posterior de mi caja. Entonces realmente me podría haber ahorrado la pared de atrás. Pero bueno, me apeteció hacerla. Corté de la fachada un par de ventanitas y una puerta y después me dispuse a medir con cuidado los laterales. Estos laterales serán pues lo que me cierre la casa, lo que consiga que sea una casita cerrada y no simplemente dos fachadas enfrentadas entre sí. Las coloqué de nuevo con cuidado con la cinta de carrocero para que estuvieran en la posición correcta antes de pegarlas bien. Esto es como quedaría la parte de atrás de la casa, así es la estructura una vez ya pegada y así va a quedar con la fachada, pero antes de pegarla tenemos que pintar el interior de negro. Esto disimulará que lo que está dentro es un cartón simple y nos dará sensación de que hay algo dentro de la casa y es que es tan pequeñita y tan poco profunda que tenemos que engañar al cerebro para que parezca que tiene profundidad. Una vez pintado y secado, siempre dejad secar bien las cosas antes de volver a manipularlas porque si no podéis hacer un desastre de humedad y de confusión que no os conviene. Una vez secado todo, coloqué mi portada. ¿Mi portada? No, mi fachada.
Me confunden las palabras. En fin, la coloqué con muchito cuidado porque esta ya es la parte que se va a ver de mi casa, entonces tiene que ser lo que mejor quede. También tuve cuidado de no tapar con la cinta la ventanita, ni la puerta, ni nada. Después la cubrimos con cola y aquí adivináis el paso siguiente. Yo sé que ya os lo sabéis, pero os lo cuento de nuevo. Básicamente volví a cubrirla del papel. De esta manera va a resistir la masilla que le vamos a colocar después. Y es que si fuera a colocar la masilla de modelar, que es muy húmeda, encima del cartón desnudo, se nos iba a ondular y puede que incluso se rompiera o se deformara. Estas dos piezas van a ser el tejado de la casa. Y aquí estáis viendo que me contradigo porque voy a utilizar un cartón desnudo directamente para colocar la pasta de modelado. Pero tiene una explicación. Primero de todo, le estoy dando cola blanca primero, que eso va a hacer que la masilla se pegue bien a ella. Y segundo, no me preocupaba tanto que se deformase porque va a estar pegado encima de una capa que ya está empapelada. Entonces, bueno, realmente no iba a afectar a la estructura, así que decidí saltarme el paso de forrarla de papel. Estas son cosas que al final tenéis que ir juzgando con vuestro propio criterio y ver cuándo os cuadra más. Esta parte me divirtió mucho porque consistió en hacer piedrecitas para decorar la fachada. Quería fingir que era una casa de piedra, así que fui haciendo bolitas de la masa moldeable y después las fui colocando encima de la fachada. También me tomé un buen rato en hacer una ventana redonda en la parte de arriba y aquí estoy dándole detallitos con las herramientas de modelar para que parezca que simula un poco la madera. Bueno, estos son los detalles que al final siempre más me gusta dar en las manualidades. Y aquí veis ya toda la casa cubierta de piedrecitas y con su ventana redonda de madera de imitación, pero que de lejos va a parecer madera. Después me puse a cubrir el tejadillo. Aquí había un par de cosas importantes. La primera era que no se viera el cartón ondulado porque, como veis, está el borde completamente desnudo a la vista y queremos, en la medida de lo posible, simular los materiales que estamos utilizando para dar esa sensación de fantasía de que esto es una casita muy pequeña. Otra cuestión era que se viese bonito, básicamente, y que no confundiera el material que estábamos pretendiendo fingir. Yo en este caso quería que el tejado pareciera un tejado de paja. Así que después de aplicar una capa fina de la masilla por encima de toda la tabla del tejado y de ajustarla bien para que no fuera demasiado gruesa, me dediqué a hacerle la textura de la paja. Esta textura es muy resultona y muy fácil de hacer. No es la primera maqueta que hago con este acabado y la verdad es que seguramente haga más porque, entre otras cosas, es divertido hacer esta textura en la masilla. Pero básicamente consiste en utilizar un punzón, un palillo o cualquier cosa que tenga un poco de punta e ir haciendo estas rayitas que veis que marqué en el tejado. Y ya veréis que cuando esté pintado más o menos va a parecer paja. Vale, ahora vienen los props. Con los props no me compliqué demasiado la vida, o bueno, en realidad sí, al menos con este primero no. Lo que estoy haciendo aquí es enrollar muy apretadito un par de rulos, bueno, unos cuantos rulos en realidad, de papel y después de cinta. ¿Y qué va a ser esto? Van a ser menires. Los que hayáis leído Asterix y Obelix o os hayáis visto las películas ya sabéis que esto se estaba viniendo. El menhir es como el símbolo más icónico de Asterix y Obelix, yo creo, y la verdad es que no podían faltar, así que hice unos cuantos. De hecho, hice de más porque ya que estaba, decidí hacer un montón de tamaños para después poder escoger. Y es que este es otro de los trucos de profundidad que utilicé en esta maqueta. Hice varios tamaños de menhir para irlos colocando de más grande a más pequeño desde la parte frontal de la maqueta hasta el fondo donde está la casa. Es del mismo principio que con el camino. De lo que se trata es de que lo que está más cerca de nosotros lo vemos más grande y lo que está más lejos lo vemos más pequeño. Entonces así pues fingimos un poquito de profundidad. El segundo prop que preparé fue la valla. Os llevo todo el vídeo ya hablando de ella. Básicamente hice con el cartón este que estáis viendo aquí, que es una portada de un blog de dibujo reciclado. Como veis, no tiro nada. En mi casa no es un basurero, pero desde luego es un sitio en el que se recicla mucho y se aprovechan muchas cosas. Con este cartón lo que hice fue cortar unas tablitas de madera, llamémoslas así, son con forma de punta y las voy a utilizar para hacer la sensación de una valla. Para pegarlas entre sí le di bastante vuelta al asunto, la verdad. Así que lo primero que intenté hacer fue pegarlas simplemente con un papelito que simulase como la unión de la valla. Lo pegué y la verdad es que quedaba
más o menos, pero no me terminaba de convencer. Pero bueno, aquí lo que hice fue sujetarlo con la cinta de carrocero para que no se me moviese ni pudiera secarse. No me daba más el resultado, así que decidí probar a decorarlo de otra manera en la parte de atrás, sobre todo porque, como veis, era bastante endeble y se doblaba. Así que hice la prueba con unos cuantos palillos cortados en trozos cortos para que parecieran simplemente palitos o listones de madera. Me gustaba más o menos el resultado, pero no terminaba de cuadrarme por el hecho de ser distintos palitos en vez de uno largo. Así que al final lo que hice fue poner estas tiritas de papel en ambos lados y la verdad es que eso ya le dio bastante más solidez. Después, con un punzón, me tomé un ratito en hacer textura de madera. Vale, ahora vamos a pintar. Esta es la parte en la que ya toda la manualidad por fin cobra sentido, sobre todo porque tenía unas ganas de librarme de ese papel reciclado es que no pude escoger un catálogo más chillón y más horrible. De verdad que yo os pido perdón por haber tenido que ver esta caja tanto tiempo, pero pensad cuánto tiempo estuvo en mi casa siendo tan fea, así que compadeceos un poquito. Aquí están los colores básicos que di, simplemente era una base para tener más o menos una idea de dónde iban a ir colocados los colores y para dar como una especie de imprimación. También lo estoy haciendo en otros objetos como la verja que os enseñé al principio y esta verjita de papel que utilicé para crear profundidad dentro de la maqueta. Luego os la enseño, de momento veis cómo la pinto. El exterior de la caja decidí pintarlo de negro porque, aunque esto es una caja que va a estar colocada entre libros, la verdad es que si algún día tengo que sacarla, yo qué sé, porque me mudo o para cambiar los libros de sitio, no me apetecía nada ver este periódico horrible y abyecto, así que simplemente lo pinté de negro pues para cubrirlo, la verdad. La pintura negra cubre todos mis pecados. En fin, aquí estoy pintando la casita y lo que hice fue darle un color base a todas las superficies para después ya poder añadir los detalles y darle como más volumen y profundidad. No me compliqué mucho con la elección de los colores, la verdad. Para la paja utilicé un marroncito relativamente claro y para las piedras utilicé un gris intermedio y a ambos colores les voy a ir añadiendo después sombras. Tampoco me pude olvidar de los menhires, que lo mismo se llevaron un tratamiento inicial de pintura gris de un color medio y después le daré pues esos toques finales que es lo que realmente le dan la gracia a este modelado de la pasta de papel y es lo que hace que parezca un objeto un poco más vivo que simplemente una bola de masilla de modelar seca. Para darle esta profundidad estoy utilizando un tono de gris más oscuro y que también tiene un matiz de marrón para que no quede tan liso y tan soso, y estoy dándole sombra en la parte de abajo de las piedras y también entre ellas. De esta manera ya da un poquito más de sensación de realismo. Por supuesto que no estoy yendo a por un acabado hiperrealista con esta maqueta, pero bueno, queda más lúcido. Aquí estoy haciendo lo contrario, estoy utilizando iluminación, colores más claros en las piedras para que destaque. Y lo mismo hago con la pintura de la paja. Como veis, estoy utilizando el pincel plano e inclinado. Con esto lo que consigo es que la pintura no penetre en los huecos del modelado que creé y se quede por encima. De esta manera vemos el color oscuro interno y por fuera, por encima, vemos la iluminación, así que nos hace el trabajo bastante fácil de iluminar. Esta técnica la utilizo siempre para pintar este tipo de cosas, incluso para pintar en cuadros, la verdad, es un pincel seco que te ayuda un montón a tener el control sobre dónde colocas la pintura. Y es que quiero que veáis lo bien que queda en los menhires. Yo la verdad que es lo que más me gustó pintar porque me parece que dos toques de gris un poco más claro y enseguida adquirió un aspecto totalmente diferente. Aquí le estoy dando unos cuantos toques más al interior de la caja. Como os dije, no iba a dejarla con los colores tan lisos que coloqué al principio. Estoy simplemente dando variedad tonal, es decir, que no quede un mismo color plano, sino que le voy dando pues partes que sean un poquito más oscuras, partes que sean más claras. No me ha apetecido mucho complicarme haciendo el fondo o el frente más oscuro o más claro para dar profundidad, porque la verdad es que aunque quería que tuviera la maqueta esa sensación de profundidad, realmente quería también que tuviera un poquito de estilo más cartoon, más inocente, más que pareciera un juguetito, no tanto una maqueta hiperrealista en la que pareciera que madre mía, aquí tengo hierba real, aquí tengo un camino de tierra. Simplemente quería que pareciera pues eso, como una casita de muñecas. También lo hice, por supuesto, esta técnica de aplicar varios colores en la hierba y un poquito en el cielo.
En el cielo intenté por activa y por pasiva pintar nubes y la verdad es que al final desistí e hice un degradado de color de más oscuro el azul a más claro en la parte de arriba y después pinté unos cuantos arbolitos porque me parecía que quedaba bastante vacío. Ahora mismo se ve un tanto extraño, pero en cuanto pegué lo que viene a ser la casita y las verjas, la verdad es que lució mucho. Los últimos detalles a la casa fue añadir estos trozos de palillo, que ya que los tenía por ahí, pues decidí utilizarlos como decoración para hacer una puertecita y también estas tablas de madera que creo que terminaron de darle el aspecto cookie. La verdad es que esta casa me encanta cómo me quedó y en parte me dio un poquito de pena meterla dentro de la caja porque creo que si no hubiera hecho esa casa con la intención de meterla dentro de la caja, la hubiera tenido de decoración también por ahí. Aquí estoy pegando la valla de interior que os comenté antes. Básicamente son trocitos de papel cortados con la misma forma de las tablas de la verja, pintados de color marrón, que los fui pegando, unos de tamaño más pequeñito y más estrechos en la parte del fondo donde va a estar la caja y progresivamente fui pegando papeles de tamaño más grande en la parte delantera. Esto ya es lo que termina de dar esa sensación de profundidad dentro de la maqueta y mirad aquí la diferencia de perspectiva de un lado y el otro, yo creo que se nota bastante y me parece que quedó bastante bien resuelto dentro de que es un recurso muy sencillo. Por cierto, hice demasiados trozos de valla para sorpresa de nadie, siempre me paso 7 pueblos, pero bueno, no pasa nada. Aquí ya estamos terminando y lo último que me tocó por hacer, o de lo último que me tocaba por hacer, era pegar la casa, que tenía que tener bastante cuidado porque el tamaño estaba muy ajustado y tenía que caber bien centrada, pero bueno. Aquí utilicé la pistola de silicona, como podéis ver, porque me parece que para este tipo de cosas es un poquito más fuerte, más resistente y no me apetecía esperar a que se secase la cola blanca. Después tocó decidir todos los menires que había hecho, cuáles iban a quedar dentro y cuáles iban a ir fuera. La verdad es que creo que coloqué 3, desde luego tengo todavía un par por ahí rodando en casa, no sé si hacerme unos pendientes con ellos o si venderlos al mejor postor, dejarlos por la calle para que alguien piense que se ha encontrado con un galo pequeñito, aún no lo tengo decidido. Iba a colocar alguno en medio del camino, como visteis ahí, pero la verdad es que me pareció mejor poner simplemente uno grande en la parte frontal y después un par cerca de la casa. Aquí ya estoy pegando la verja, que es como lo que termina de cerrar todo el encuentro y termina de cuadrar toda la imagen y la verdad es que me gustó mucho hacer un book nook con una verja. Todos los que había visto yo en Pinterest y en YouTube en muchos tutoriales estaban abiertos y me gustan un montón, la verdad, sobre todo me gustan los que son calles, pero me apetecía hacer algo un poco más coqueto, más con sensación de, no sé, también puede parecer un poco una jaula, supongo, no sé por qué he dicho eso. El caso es que me gustó mucho hacer la verjita, creo que queda bastante bien, que termina de cerrarlo todo y nada, esta es la maqueta terminada. ¿Qué os parece? Como os digo, yo desde luego me quedé súper contenta con el resultado. La verdad es que un book nook es una manualidad que tenía ya ganas de hacer desde hacía años, así que me prestó un montón poder sacar un tiempo para hacerla. Sí que es verdad que esta manualidad la hice en diciembre de 2021 y os la estoy enseñando ahora en mayo de 2022, para que veáis lo escaso que es mi tiempo y mi vida. Pero bueno, no importa, lo importante es que ya está, que ya la podéis ver. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, porfa, dejadme un comentario, que es lo que más ilusión me hace de todas las interacciones que hacéis. De verdad, los leo todos y contesto a muchísimos. Y nada, si os gusta, pues suscribíos porque subo vídeos cuando puedo y creo que son relativamente entretenidos. Yo he sido Ruth Azul y nos vemos en la próxima.